Dios les bendiga en esta tarde de gloria. Quiero darle gracias al Espíritu de Dios por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y quiero que esta palabra pueda ser escuchada con detenimiento, con paciencia, porque sé que va a ser de mucha bendición y edificación para el pueblo de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Amados hermanos, quiero darle gracias a Dios porque recibí muchas felicitaciones, recibí muchos mensajes de muchos hermanos por causa de la bendición que el Señor ha traído a nuestra familia con nuestro pequeño Jeremy. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Ahí estuve dándole me gusta a todos los comentarios. Son muchos comentarios. Por eso quiero, por este medio, todo aquel que me esté escuchando, darle muchas gracias a Dios por cada una de sus felicitaciones. Vi todos los mensajes y agradezco a Dios por ese detalle que tuvieron muchos hermanos en muchos lugares, no solamente en Cuba, sino también aquí y en otros países también, que me estuvieron escribiendo y me estuvieron felicitando. Y a raíz de eso ha venido esta palabra que sé que va a ministrar tu corazón bajo el tema las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, las fuentes que hacen reverdecer o florecer el desierto. Así que abre tus oídos, por favor, presta atención a esta palabra, no te vayas, ten paciencia, porque este mensaje va a ministrar tu corazón de una manera muy especial y sobrenatural. Esta palabra se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 15. Y la palabra del Señor nos dice: ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Dios mío, Padre. Mira, amados hermanos, esta palabra está muy poderosa y es un pasaje profético y muy profundo espiritualmente. Por eso presta atención, porque cuando vamos a su contexto, vemos que Caleb pidió que alguien conquistara la ciudad de Kiriat Sefer, una ciudad cananea. Y Caleb dijo que aquel que la conquistara, él le daría como recompensa a su hija Agsa. Y ahí la palabra revela que Otoniel, que fue el primer juez de Israel, hombre sobre el cual reposó el Espíritu de Jehová, dice que tomó a Kiriat Sefer, y Caleb entonces le dio a Agsa, su hija, por mujer. Ahora me llama la atención porque este pasaje se repite tanto en el libro de Josué como en el libro de Jueces. Ahora, en el libro de Josué vemos que la historia revela la conquista y la herencia del pueblo de Israel, mientras que en el libro de Jueces es la historia de la transición y la fidelidad necesaria para sobrevivir en un tiempo donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Dios está revelando que en el tiempo de la conquista, Dios muestra que hay un hombre que se levanta para conquistar, pero también, porque hay una transición, también cae el pasaje en el tiempo de los jueces, mostrando que hay un hombre que no solamente conquista, sino que en medio de una generación que hacía lo que bien le parecía, él tomó la decisión de serle fiel a Dios. Yo no sé cuántos puedan entender ya lo que el Espíritu de Dios está transmitiendo en esta tarde. Ahora me llama la atención porque mientras yo estaba estudiando este pasaje, yo noté algo, y es que Caleb le da a Otoniel no solamente a Agsa, su hija, sino que le entrega la tierra del Negev por herencia. Pero el Negev, palabra que en hebreo significa tierra árida, tierra seca, es una tierra infértil. El Negev es un desierto. Y yo estaba meditando por qué razón Dios le da a Otoniel y a Agsa por herencia o como recompensa una tierra árida. ¿Qué sentido tiene de que Dios nos dé una tierra seca, una tierra árida, una tierra desierta, una tierra en la cual no se puede sembrar?
Ahora bien, el Negev le fue entregado no como un castigo, sino como una prueba de fe y una oportunidad de crecimiento. Presta atención, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos entrega, sea una bendición que humanamente a la vista tú dices, esto es bueno, esto es una bendición, o sea algo que a la vista humana tú digas, esto es un Negev, es una tierra seca, árida, no entiendo por qué Dios me hace pasar por este proceso o me entrega esto que no le hallo sentido para darle algún tipo de utilidad. Todo lo que Dios nos entrega es una prueba de fe y una oportunidad de crecimiento. Presta atención. Y el Negev, a pesar de estar seco, a pesar de ser una tierra árida, a pesar de ser una tierra infértil, a pesar de ser una tierra difícil para cosechar y para sembrar, era una oportunidad de crecimiento. Mira, amados hermanos, hay un misterio poderoso en el desierto, y es que el desierto extrae, escucha bien, extrae el máximo potencial del ser humano. Dios mío, el desierto extrae el máximo potencial del ser humano. La herencia no era la tierra en sí, la herencia no era el Negev, sino la capacidad que adquirieron Otoniel y Axa para transformar la escasez en abundancia a través de la oración y a través del esfuerzo. Por eso es que Dios permite que muchas veces te sea entregado un Negev. Por Elías, yo siento poder. Por eso es que Dios permite que muchas veces te sea entregada una bendición. Dios mío, Padre, Axa era una bendición, pero el Negev también era una bendición. Otoniel recibió dos bendiciones. Cualquiera ve a Axa y dice, wow, esa sí es una bendición, porque Axa significa adorno. Era alguien que adornaba, era alguien que embellecía. Pero cualquiera que vea al Negev dice, Dios mío, esto no sirve para nada. No, todo lo que Dios da revela, Dios mío, una oportunidad de crecimiento y la capacidad para transformar la escasez en abundancia a través de la oración y a través del esfuerzo. Dios mío, Dios no te lo facilita todo, no. Dios quiere que aquellas cosas que cuando te son entregadas, tú la ves difícil de desarrollar, tú puedas a través de la oración y el esfuerzo lograr alcanzar la meta y el propósito por el cual Dios te ha entregado esa bendición. Dios mío, yo no sé cuántos puedan comprender esta palabra profunda, porque mira, ahora no solamente ellos se quedaron con el Negev, sino que ahora Otoniel le dice a Axa, mira, tenemos el Negev, pero es una tierra difícil. Tenemos el Negev, pero es una tierra árida. Yo necesito que tú le pidas a tu padre Caleb que nos dé las fuentes de arriba, Dios amado. Y aquí viene la parte más importante del mensaje. Por favor, no te levantes ahora de la cámara. No te levantes ahora, escucha bien esta parte, porque es la parte más importante. Otoniel le pide a Axa que le pida a Caleb que le dé las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Dios mío, presta atención. Amados hermanos, cuando fui al hebreo original, la palabra fuente en el hebreo original es la palabra guyot. Esa palabra no se refiere solamente a un manantial, sino que esa palabra proviene de una raíz que significa cuencas. Oye bien, y se refiere a fuentes de agua que están cavadas, cuencas o manantiales que fluyen continuamente. Ahora, cuando le pide las fuentes de arriba y le pide las fuentes de abajo, no solo le está pidiendo dos fuentes, sino que le está pidiendo, escucha bien, todo un sistema entero de riego. Dios mío, Padre. Las fuentes de arriba son esos manantiales en las colinas altas. Son esos manantiales que descienden de los terrenos montañosos, que son escenarios de la gloria de Dios. Y las fuentes de abajo son esos manantiales que se encuentran en el valle o en las tierras bajas.
Ahora, el significado profundo que el Espíritu quiere revelarte en esta tarde es que Asa no solamente pidió un poco de agua, Dios mío, sino que Asa pidió el control total del sistema de riego de la zona. La fuente de arriba garantizaban agua todo el año, incluso cuando la lluvia faltaba, pero las de abajo daban vida a la tierra llana y seca. Así que con esta fuente, Asa y Otoniel hicieron florecer el desierto. Y ese tipo de fuente es tipo de la presencia de Dios, es tipo de río del Espíritu de Dios, porque lo único que nos puede hacer florecer es la presencia del Dios eterno. Por eso que el desierto no representa esterilidad permanente, sino la oportunidad perfecta para verlo florecer mediante el poder de Dios. Yo no sé, yo quiero repetir esto. El desierto no representa esterilidad permanente, sino que el desierto es la oportunidad perfecta para verlo florecer mediante el poder de Dios. Todo desierto que tú estés atravesando es el escenario perfecto para verlo florecer mediante el poder de Dios. Estás a punto de ver el poder de Dios en tu desierto. En estos días, amados hermanos, Dios bendijo mi vida a través de una fuente que vino de arriba, pero en un sentido es una fuente también que está aquí abajo. Porque un hijo es una bendición, pero es una bendición terrenal. Oye bien, ahora no puede haber florecimiento, no puede haber prosperidad y abundancia en recursos terrenales y en bendiciones terrenales si no están conectadas con las fuentes de arriba, con los recursos de arriba y con las bendiciones celestiales. Alguien tiene que entender esta profundidad, y ese es el problema que vemos hoy en día en la iglesia y en muchos creyentes. Es que ellos creen que la bendición está en ver la prosperidad aquí abajo. La bendición es estar en ver abundancia aquí abajo. Mira, si eso que tú estás obteniendo aquí abajo no lo conectas con la fuente de arriba, Dios mío, estás a punto de ver que lo que tienes aquí se va a secar. Porque no puede haber vida si la fuente de abajo no está conectada con la fuente de arriba. Padre, alguien tiene que comprender esta profundidad. Por eso que las promesas de Dios no se mantienen por mérito humano. Las promesas de Dios no se mantienen por medio de recursos humanos, sino a través de la dependencia constante de las aguas vivas que el Espíritu de Dios provee. Por eso, más importante que la bendición que yo pueda recibir en esta tierra, más importante que eso es la bendición que yo pueda mantener a través de la conexión con las cosas que vienen de arriba. Por eso que el apóstol Pablo exhorta una y otra vez: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en las cosas de arriba donde está sentado Cristo, porque todo en esta tierra pasa. Aún la bendición, hermano, que podamos obtener en esta tierra es temporal, pero las fuentes de arriba son eternas. Las fuentes de arriba no se secan, las fuentes de arriba fluyen todo el tiempo, Padre. Las fuentes de arriba, Dios mío, son un constante fluir del Espíritu que te llevará de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria en Cristo nuestro Salvador. Por eso que yo creo que toda herencia terrenal necesita ser completada con una herencia espiritual. Si tú tienes muchos bienes materiales, pero no tienes herencia espiritual, si has sembrado mucho en esta tierra, pero no has sembrado nada en el reino de los cielos, amados hermanos, nada has logrado en esta vida. Y te lo tengo que decir con todo el temor de Dios: nada has logrado en esta tierra, porque toda herencia terrenal es completada con una herencia espiritual. ¿Sabes por qué Caleb le dio a Otoniel el Negev? Porque Caleb sabía que Otoniel tenía la capacidad de traer el agua
Dios mío, ¿sabes por qué Dios te entrega muchas veces cosas y te da muchas veces cosas o te hace pasar muchas veces por cosas que tú no puedes comprender? Porque Dios sabe que tienes el potencial y la capacidad de traer el agua, de traer avivamiento, de traer la gloria de Dios, de mantenerte firme, de serle fiel hasta el final, de marcar la diferencia, de ser un conquistador en medio de una tierra seca y de una generación perversa. Todavía hay gente que arde en el fuego del Espíritu de Dios. Y yo quiero terminar en esta hora porque yo estaba meditando y el Señor me llevó a una palabra también que está en Jueces capítulo 15 versículo 18 al 19, y dice la palabra del Señor: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca. Es la misma palabra para fuente en el pasaje de Otoniel y Caleb. Ahora aquí se utiliza la palabra cuenca, que hay en ley. Y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré, el cual está en ley hasta hoy. Esta palabra habla de Sansón, que había obtenido una victoria tremenda. Había matado 1000 filisteos dice la palabra, con la quijada de un asno mató 1000 filisteos. Pero ahora, después de la victoria, Sansón tiene sed. Después de la victoria, Sansón se siente débil. Sansón se siente con poca fuerza. Y ahora le clama a Dios para que Dios abra la cuenca y le dé aguas. Y dice que brotan aguas. Y Sansón le llama En Jacoré, que está en ley. Pero En Jacoré significa la fuente del que clama. Vea cómo hay una similitud. Otoniel le pide a Haxa que le pida a Caleb a través de un clamor que le dé las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, y Caleb le concede las dos fuentes. Pero ahora Sansón, en medio de la debilidad, en medio de la poca fuerza que tenía, le pide a Dios agua, y Dios le abre una cuenca y él le llama En Jacoré, que significa la fuente del que clama. Yo entiendo hoy, amado hermano, porque en medio de la iglesia hay gente que recibe y hay gente que no recibe. ¿Sabes por qué? Porque la fuente solamente es para el que clama. Seco, tunelema, tunekmau samawe. La fuente solamente es para el que clama. El agua solamente es para el que clama. Son días de En Jacoré. Son días de clamar por las fuentes de arriba, por la fuente de las aguas del Espíritu de Dios. Hay fuentes que se abren. Yo vengo como un Otoniel para clamar, Dios mío, por esa fuente que van a hacer florecer tu desierto. Tu desierto te ha sido entregado para que lo veas florecer, pero ahora tienes que clamar por la fuente de agua que lo va a hacer reverdecer. Gloria sea el nombre del Señor. No hay nada más importante en esta tierra que la fuente, que la fuente del Espíritu del Dios viviente. Escucha bien en esta hora. Las fuentes de abajo son importantes, pero tienen que estar conectadas con las fuentes de arriba. Dios mío, la fuente del que clama solamente fluirá, Dios mío, sobre aquellos que con esfuerzo, con entrega, le piden al Eterno que haga fluir su río en medio de toda bendición que haya recibido. Y yo le pido a Dios: trae tu fuente sobre mi casa, trae tu fuente sobre mi hijo, trae tu fuente sobre mi matrimonio y trae tu fuente sobre mi ministerio. Si hasta el día de hoy he podido ver bendiciones de Dios, es que no solamente me he conformado con las fuentes de abajo, sino que he entendido que lo que alimenta las fuentes de abajo son las fuentes de arriba. Dios mío, Padre, hay muchos cristianos que solamente se han conformado con la bendición de abajo,
pero ya se han desconectado hace mucho tiempo con las fuentes que vienen de arriba. Por eso esta es una tarde para que te conectes, para que clames en Jacoré, para que clames y le pidas a Dios que abra la cuenca, porque hay aguas del Espíritu que van a comenzar a fluir en muchas naciones, en muchos ministerios, en mucha gente que está seca, que se conformó con el Negev, que se conformó, Padre, Dios mío, con fuentes terrenales. Hoy ya se están secando, porque lo que alimenta la fuente de abajo es la fuente de arriba. Sama, Dios amado, yo no sé cuántos pueden decir gloria a Dios en esta tarde. Recibe esta palabra de parte del Eterno, porque es para ti, para tu familia, y que el Señor pueda bendecirte y te pueda hacer entender que no hay nada más importante, hermanos, que clamar, porque la fuente solo se abre para aquel que clama. Dios te bendiga.